Hay momentos en la vida donde el tiempo se detiene, donde el aire se vuelve pesado, donde una pregunta simple se convierte en un abismo que nunca deja de crecer. ¿Cómo puede alguien estar aquí y de pronto dejar de existir? No hablo de la muerte. Hablo de algo más inquietante. Hablo de cuando alguien simplemente desaparece, sin explicación, sin rastro, sin despedida, como si el universo hubiera decidido borrar su presencia de este plano. Y lo más extraño de todo es cuando todo el mundo sigue adelante, como si nada hubiera pasado. Hoy te voy a contar una historia que te va a dejar pensando. Una historia que tal vez ya hayas escuchado. O tal vez no. Pero lo que te puedo asegurar es que después de hoy no la vas a poder olvidar. Porque esta no es solo la historia de una desaparición. Es la historia de una ausencia que dejó más preguntas que respuestas. Es la historia de un joven que un día estaba aquí, y al siguiente, el mundo ya no sabía nada de él. Su nombre era Josué Monge. Y lo que le pasó esa noche, nadie lo sabe con certeza. Pero hay algo que sí sabemos. Hay algo que todos podemos sentir cuando escuchamos su historia. Una sensación incómoda. Como si algo no encajara. Como si hubiera piezas faltantes en un rompecabezas que nadie puede completar. Y aquí viene la primera pregunta. La pregunta que todos nos hacemos cuando escuchamos casos como este. ¿Cómo puede alguien desaparecer sin dejar rastro? Parece simple, ¿verdad? Pero déjame hacerte otra pregunta más profunda. ¿Y si no fue una simple desaparición? ¿Y si lo que ocurrió esa noche tiene un significado que nadie ha querido ver? ¿Y si hay fuerzas que no entendemos, que actúan en el silencio, y que a veces se llevan a las personas sin que podamos hacer nada para detenerlas? No voy a darte respuestas fáciles. Porque la verdad es que no las hay. Pero lo que sí voy a hacer es llevarte paso a paso por esta historia. Y al final, tú vas a decidir qué pensar. Porque en el fondo, todos buscamos lo mismo. Todos queremos entender lo que no tiene explicación. Todos queremos creer que hay un orden en el caos. Que hay razones detrás de cada misterio. Pero a veces, solo a veces, el universo nos recuerda que hay cosas que están más allá de nuestra comprensión. Y esta, podría ser una de esas veces. Josué Monge era un joven común. De esos que ves en la calle y no llaman la atención a primera vista. No era famoso. No era rico. No tenía enemigos conocidos. Era solo un muchacho tratando de encontrar su lugar en el mundo. Como todos nosotros. Tenía 23 años cuando desapareció. 23 años llenos de sueños, de planes, de esperanzas. Vivía con su familia. Tenía amigos. Tenía una vida normal. O al menos, eso era lo que parecía desde afuera. Porque cuando alguien desaparece, siempre nos preguntamos lo mismo. ¿Había señales? ¿Había algo diferente en sus últimos días? ¿Algo que pudiéramos haber visto pero que no quisimos ver? Y aquí es donde la historia se vuelve más inquietante. Porque según las personas más cercanas a Josué, él estaba bien. No parecía preocupado. No parecía asustado. No había mencionado nada extraño. Todo seguía su curso normal. Pero entonces, ¿qué pasó? Josué era el tipo de persona que disfrutaba de los momentos simples. Una plática con amigos. Una salida por la ciudad. Una noche tranquila. No buscaba problemas. No se metía en líos. Era de esos jóvenes que simplemente quieren vivir en paz. Y eso es lo que hace que su desaparición sea aún más desconcertante. Porque cuando alguien así desaparece, cuando alguien sin problemas aparentes simplemente se esfuma, es cuando las preguntas más profundas comienzan a surgir. ¿Acaso hay cosas en la vida que no podemos controlar? ¿Hay fuerzas invisibles que deciden por nosotros? ¿O simplemente hay momentos donde el destino toma un camino que nunca esperamos? Josué tenía familia que lo quería. Tenía amigos que lo apreciaban. Tenía una vida por delante. Y sin embargo, un día todo eso se detuvo. Y lo más doloroso de todo, es que nadie sabe por qué. Porque cuando alguien desaparece, no solo se pierde esa persona. Se pierde la certeza. Se pierde la tranquilidad. Se pierde esa sensación de que el mundo es predecible. Y lo que queda, es un vacío. Un vacío que nunca se llena. Pero antes de entrar en lo que pasó esa noche, necesito que entiendas algo. Necesito que sientas lo que significa perder a alguien así. Sin despedida. Sin explicación. Sin cierre. Porque eso es lo que vivió la familia de Josué. Eso es lo que vivieron sus amigos. Y eso es lo que sigue vivo hasta el día de hoy. Hay algo en las desapariciones que nos toca a todos.
porque nos recuerda nuestra fragilidad. Nos recuerda que en cualquier momento, todo puede cambiar. Que la vida es incierta. Que no tenemos control sobre todo. Y eso es aterrador. Pero también es humano. Porque en el fondo, todos tenemos miedo de lo desconocido. Todos tenemos miedo de que un día, nosotros o alguien que amamos, simplemente, no regrese. Y esa es la pesadilla que vivió la familia de Josué. Una pesadilla que comenzó una noche cualquiera. Una noche que parecía normal. Una noche como cualquier otra. Hasta que dejó de serlo. Era una tarde tranquila. De esas donde no esperas que nada malo pase. Josué había salido de casa. No era inusual. Lo había hecho muchas veces antes. Sus padres no estaban preocupados. ¿Por qué habrían de estarlo? Era un joven responsable. Siempre avisaba dónde estaba. Siempre regresaba a casa. Pero esa noche, no regresó. Al principio, nadie pensó mucho en ello. Tal vez se quedó con algún amigo. Tal vez perdió la noción del tiempo. Tal vez su teléfono se quedó sin batería. Hay mil razones por las que alguien puede no llegar a casa a tiempo. Pero pasaron las horas. Y con cada minuto que pasaba, la preocupación crecía. Los mensajes no recibían respuesta. Las llamadas entraban directamente al buzón de voz. Era como si Josué hubiera desaparecido del mapa. Como si se hubiera desconectado del mundo. Y eso fue exactamente lo que pasó. Cuando amaneció y Josué no había regresado, su familia supo que algo estaba mal. No era normal. No era propio de él. Y fue entonces cuando comenzó la búsqueda. Primero llamaron a sus amigos. Nadie lo había visto. Luego recorrieron los lugares que solía frecuentar. Nada. Después fueron a las autoridades. Y ahí comenzó el proceso que todos conocemos. El proceso que parece tan frío, tan burocrático, tan alejado del dolor real que se siente cuando alguien desaparece. Pero lo más extraño de todo es que no había señales de violencia. No había indicios de que algo malo hubiera pasado. Simplemente, Josué dejó de estar. Su última ubicación conocida fue en una zona céntrica de la ciudad. Un lugar con mucha gente. Un lugar donde, en teoría, algo hubiera debido llamar la atención. Pero nadie vio nada. Nadie escuchó nada. Nadie reportó nada extraño. Era como si se hubiera evaporado. Y aquí es donde las cosas se vuelven aún más inquietantes. Porque cuando revisaron las cámaras de seguridad de la zona, encontraron algo. O mejor dicho, no encontraron nada. Las cámaras mostraban a Josué caminando por la calle. Se veía tranquilo. Normal. No parecía asustado. No parecía estar huyendo de alguien. Simplemente, caminaba. Y entonces, en un momento, desapareció de las imágenes. No es que las cámaras dejaran de funcionar. No es que hubiera un apagón. Simplemente, en un frame estaba ahí, y en el siguiente, ya no. ¿Cómo es eso posible? Hay explicaciones técnicas, claro. Ángulos muertos. Fallas en la grabación. Pérdida de señal. Pero cuando juntas todo, cuando ves el cuadro completo, algo no cuadra. Porque si Josué hubiera seguido caminando en la dirección que llevaba, otra cámara lo habría captado. Y no fue así. Si hubiera entrado a algún local, alguien lo habría visto. Y no fue así. Si alguien lo hubiera interceptado, habría algún rastro. Y no lo hay. Entonces, ¿qué pasó? Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Y con cada día que pasaba, la esperanza se volvía más tenue. Pero la familia de Josué no se rindió. Siguieron buscando. Siguieron preguntando. Siguieron esperando. Porque eso es lo que hacemos cuando perdemos a alguien así. Nos aferramos a la esperanza. Nos aferramos a la posibilidad de que un día, de alguna forma, esa persona regrese. Pero el tiempo pasa. Y la realidad se vuelve cada vez más dura. Y entonces comenzaron las teorías. Cuando algo así sucede, todos tienen una explicación. Todos tienen una teoría. Y algunas tienen más sentido que otras. La primera teoría, la más común, es la más dolorosa. Que Josué decidió irse por su cuenta. Que por alguna razón que nadie conoce, decidió empezar de nuevo en otro lugar. Desaparecer voluntariamente. Pero las personas que lo conocían rechazaban esa idea. Josué no era así. No habría dejado a su familia sin decir nada. No habría causado ese dolor. No tenía razones para huir. Y sin embargo, hay quienes dicen que nunca conocemos completamente a alguien.
que todos tenemos secretos, que todos tenemos una parte de nosotros que mantenemos oculta. ¿Podría ser? ¿Podría Josué haber estado lidiando con algo que nadie sabía? ¿Algo tan grande que la única salida que vio fue desaparecer? Es posible. Pero algo en esa explicación no se siente completo. La segunda teoría es más oscura, más inquietante, que Josué fue víctima de un crimen, que alguien lo interceptó esa noche, que algo malo le pasó. Pero si eso fuera cierto, ¿dónde está la evidencia? No hay señales de lucha. No hay testigos. No hay nada que apunte hacia esa dirección. Y aquí es donde entramos en un terreno más extraño. Porque cuando no hay respuestas lógicas, la mente comienza a buscar otras explicaciones. Hay quienes dicen que en esa zona de la ciudad han ocurrido otras desapariciones. No muchas. No lo suficiente como para llamar la atención de los medios. Pero están ahí. En los registros. En las historias que se cuentan en voz baja. Personas que un día estaban, y al siguiente ya no. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero cuando las coincidencias se acumulan, empiezan a aparecer patrones. Y entonces están las teorías más espirituales. Las que hablan de portales. De dimensiones. De lugares donde el velo entre este mundo y otros es más delgado. Sé lo que estás pensando. Sé que suena descabellado. Pero antes de descartarlo por completo, déjame preguntarte algo. ¿Cuántas cosas en este mundo no podemos explicar? ¿Cuántos fenómenos existen que la ciencia aún no comprende? ¿Cuántas experiencias han tenido las personas que simplemente no encajan en nuestra comprensión de la realidad? No te estoy diciendo que creas ciegamente. Te estoy pidiendo que mantengas la mente abierta. Porque cuando algo no tiene explicación lógica, tal vez la respuesta esté en un lugar que no hemos explorado. Hay culturas antiguas que hablan de lugares malditos. De espacios donde la energía es diferente. Donde las personas pueden perderse, no físicamente, sino de una forma que no entendemos. ¿Podría ser que Josué se encontró con algo así? ¿Podría ser que en ese momento, en ese lugar específico, algo ocurrió que va más allá de lo que podemos ver? No tengo la respuesta. Nadie la tiene. Pero lo que sí puedo decirte es que hay cosas en este mundo que no podemos explicar con lógica. Hay misterios que permanecen sin resolver no porque no hayamos buscado lo suficiente, sino porque tal vez no estamos buscando en la dirección correcta. Y entonces está la última teoría. La más perturbadora de todas. Que Josué sabía que algo iba a pasar. Hay quienes dicen que en los días previos a su desaparición, Josué había estado diferente. No necesariamente preocupado. No necesariamente asustado. Pero sí, más callado. Más reflexivo. Como si estuviera procesando algo. ¿Podría ser que tuvo un presentimiento? ¿Que sintió que algo estaba por cambiar? ¿Que de alguna forma, en algún nivel, sabía que esa noche sería diferente? Porque todos hemos tenido esos momentos. Esos momentos donde sentimos algo en el estómago. Donde una voz interna nos dice que algo no está bien. Donde la intuición nos grita que prestemos atención. La mayoría de las veces, no le hacemos caso. Pensamos que es paranoia. Que es nuestra imaginación. Y seguimos adelante. Pero, ¿y si esa voz sabe algo que nosotros no? ¿Y si la intuición es una forma de conexión con algo más grande? ¿Con un conocimiento que va más allá de lo racional? No lo sé. Y tampoco sé si Josué sintió algo esa noche. Pero me gusta pensar que tal vez, solo tal vez, hay una parte de nosotros que sabe cosas que nuestra mente consciente no puede comprender. Y eso me lleva a algo más profundo. Algo que va más allá de este caso específico. Cuando alguien desaparece, nos quedamos con preguntas. Pero también nos quedamos con algo más. Nos quedamos con una sensación. Una sensación de que hay cosas que no controlamos. De que hay fuerzas en este universo que operan fuera de nuestra comprensión. Y eso es incómodo. Porque nos gusta pensar que tenemos el control. Que si hacemos las cosas bien, si somos cuidadosos, si tomamos las decisiones correctas, estaremos a salvo. Pero la verdad es que no siempre es así. La verdad es que hay momentos en la vida donde todo puede cambiar en un instante. Donde el destino toma un camino que nunca esperamos. Donde lo que creíamos sólido se vuelve frágil. Y eso nos obliga a preguntarnos cosas más profundas. Cosas que tal vez no queremos enfrentar. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la existencia? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y qué pasa cuando alguien simplemente deja de estar? Porque cuando alguien muere, por más doloroso que sea, hay un cierre. Hay un cuerpo. Hay un funeral.
Hay un proceso de duelo que, aunque difícil, tiene una estructura. Pero cuando alguien desaparece, no hay cierre. No hay respuestas. Solo hay un vacío. Un vacío que nunca se llena. Un vacío que se queda ahí, recordándote cada día que no sabes qué pasó. Y eso es tortuoso. Porque la mente humana necesita respuestas. Necesita entender. Necesita cerrar los ciclos. Y cuando no puede, se queda atrapada en un bucle infinito de preguntas sin respuesta. ¿Sigue vivo? ¿Está en algún lugar? ¿Sufrió? ¿Está en paz? ¿Algún día volverá? Esas preguntas no tienen respuesta. Y sin embargo, seguimos haciéndolas. Porque en el fondo, todos queremos creer que hay esperanza. Todos queremos creer que tal vez, de alguna forma, esa persona sigue ahí. En algún lugar. De alguna manera. Y aquí es donde entra lo espiritual. Lo que no se puede ver. Lo que no se puede medir. Pero que todos sentimos. Porque hay algo en las desapariciones que trasciende lo físico. Hay algo en la ausencia que es casi palpable. Como si la energía de esa persona todavía estuviera aquí. Como si su presencia se hubiera quedado flotando en el aire. Y no hablo de fantasmas. No hablo de cosas sobrenaturales en el sentido tradicional. Hablo de algo más sutil. Hablo de la huella que deja una persona en este mundo. Una huella que no desaparece cuando ellos lo hacen. Josué dejó una huella. En su familia. En sus amigos. En todas las personas que lo conocieron. Y esa huella sigue ahí. Aunque él no esté. Y tal vez, solo tal vez, esa es la verdadera enseñanza de historias como esta. Que nunca realmente desaparecemos. Que siempre dejamos algo atrás. Que nuestra existencia tiene un impacto que va más allá de lo físico. Pero eso no hace que la ausencia duela menos. No hace que las preguntas desaparezcan. No hace que el vacío se llene. Solo nos recuerda que somos más que cuerpos. Somos energía. Somos memoria. Somos amor. Y eso no puede desaparecer. Entonces, ¿qué pasó con Josué monje? Esa es la pregunta con la que empezamos. Y ahora, después de todo lo que hemos recorrido juntos, volvemos a ella. Pero aquí está la verdad. La verdad que tal vez no querías escuchar. La verdad que es difícil de aceptar. No lo sé. Nadie lo sabe. Y tal vez, nunca lo sabremos. Pero espera. Antes de que sientas que este viaje no tuvo sentido, déjame decirte algo. Tal vez la pregunta correcta nunca fue ¿qué pasó con Josué? Tal vez la pregunta correcta es ¿por qué necesitamos tanto saber qué pasó? Porque en el fondo, nuestra necesidad de respuestas no es solo sobre él. Es sobre nosotros. Es sobre nuestro miedo a lo desconocido. Es sobre nuestra necesidad de control. Es sobre nuestra desesperación por entender un mundo que muchas veces no tiene sentido. Y cuando no podemos encontrar esas respuestas, nos quedamos con algo más profundo. Nos quedamos con el misterio. Y el misterio no siempre es algo negativo. Porque el misterio nos recuerda que hay cosas más grandes que nosotros. Que hay fuerzas que no comprendemos. Que hay dimensiones de la existencia que apenas estamos comenzando a explorar. El misterio nos mantiene humildes. Nos mantiene buscando. Nos mantiene preguntando. Y tal vez, solo tal vez, ese es el mensaje. Que la vida no siempre tiene respuestas claras. Que no todo se puede explicar. Que no todo encaja perfectamente en nuestra comprensión del mundo. Y que está bien. Está bien no saber. Está bien vivir con la incertidumbre. Está bien aceptar que hay cosas que nunca entenderemos. Porque en ese espacio de incertidumbre es donde crece la fe. Es donde crece la esperanza. Es donde crece la conexión con algo más grande que nosotros mismos. Josué monje desapareció una noche cualquiera. Y desde entonces, su familia sigue buscando respuestas. Sigue buscando esperanza. Sigue buscando a su hijo. Y tal vez nunca lo encuentren. Tal vez nunca sepan qué pasó. Pero lo que sí tienen, es el amor. El amor que sienten por él. El amor que nunca desaparece. El amor que trasciende el tiempo y el espacio. Y ese amor, ese sí es eterno. Porque al final, no importa qué explicación le demos a su desaparición. No importa si fue un crimen, una decisión personal, o algo que no podemos comprender. Lo que importa es que Josué existió. Que fue amado. Que dejó una huella. Y esa huella no se borra. No se pierde. No desaparece. Porque la verdadera pregunta nunca fue qué pasó con Josué. La verdadera pregunta es qué significó su existencia.
Y esa respuesta, esa sí la tenemos. Significó amor. Significó familia. Significó conexión. Significó vida. Y eso sí que es eterno. Tal vez ahora entiendas por qué te conté esta historia. No era solo sobre una desaparición. Era sobre algo más profundo. Era sobre la fragilidad de la existencia. Era sobre nuestra necesidad de respuestas en un mundo lleno de misterios. Era sobre el amor que permanece cuando todo lo demás desaparece. Y tal vez, después de escuchar esto, te hagas tus propias preguntas. Tal vez pienses en las personas que amas. Tal vez pienses en lo frágil que es todo. Tal vez pienses en lo importante que es decirle a alguien que lo quieres, mientras todavía puedes. Porque esa es la verdadera lección. Que no sabemos cuánto tiempo tenemos. Que no sabemos qué va a pasar mañana. Que todo puede cambiar en un instante. Y por eso, debemos vivir con amor. Con presencia. Con gratitud. Porque al final, eso es lo único que realmente importa. Yo no sé qué le pasó a Josué Monje. Nadie lo sabe. Pero sí sé que su historia nos toca a todos. Porque nos recuerda que somos vulnerables. Que somos humanos. Que somos parte de un misterio más grande que nosotros mismos. Y en ese misterio, hay belleza. Hay significado. Hay propósito. No siempre lo vemos. No siempre lo entendemos. Pero está ahí. Y tal vez, solo tal vez, Josué ahora forma parte de ese misterio. De una forma que no podemos comprender. En un lugar que no podemos ver. Pero de alguna manera, sigue existiendo. Porque la energía no desaparece. Solo se transforma. Y el amor nunca muere. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por escuchar esta historia. Gracias por reflexionar conmigo. Si este caso te tocó de alguna forma, si sentiste algo al escucharlo, si tienes tus propias teorías o reflexiones, me encantaría que las compartieras en los comentarios. Porque estas historias no son solo mías. Son nuestras. Son de todos. Y entre todos, tal vez podamos encontrar no las respuestas, pero sí el consuelo. El consuelo de saber que no estamos solos en nuestras preguntas. Que no estamos solos en nuestros miedos. Que no estamos solos en nuestro asombro ante los misterios de la vida. Cuídate mucho. Cuida a los que amas. Y recuerda, la vida es frágil. Pero también es hermosa. Y vale la pena vivirla con toda la intensidad que podamos. Nos vemos en el próximo misterio. Hasta pronto.